Ok, vamos a iniciar entonces nuestro webinar. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes, Gobierno Corporativo y Estrategia, dos motores de una misma dirección. Y vamos a discutir a lo largo de estos 40 minutos, 50 minutos, por qué realmente el gobierno corporativo y la estrategia son dos motores que van y que impulsan a las organizaciones en una misma dirección. Primero déjenme comentarles quiénes somos nosotros. Yo soy Francisco Rodríguez, soy socio director de la firma A-Level Consulting Group. Nuestra firma es una firma especializada en consultoría en temas de alta dirección. Nos especializamos en aquellos temas que para las organizaciones es fundamentales en su generación de valor. Nuestra propuesta de valor parte mucho del tema de la institucionalidad. Por eso el gobierno corporativo es un tema central que nos permite alinear los diferentes jugadores dentro de una organización, los accionistas, los órganos de gobierno, los directivos de la compañía, con los elementos que ayudan a que la compañía fije esos rumbos, como son, por ejemplo, la estrategia, el capital humano, la innovación, de tal manera que partiendo de la institucionalidad, buscamos la competitividad y el liderazgo de las organizaciones. Buscamos que esta serie de técnicas, de metodologías, de elementos, dentro de un contexto de gobierno corporativo, de liderazgo organizacional, permita que realmente las organizaciones lleguen a los resultados y se concreten las propuestas de valor que tienen las organizaciones. ¿Por qué este webinar? ¿Por qué lo hemos llamado así como dos motores en una misma dirección, el gobierno corporativo y la estrategia? En nuestra práctica de consultoría, pues nos encontramos en que en general las compañías todas tienen un modelo de gobierno corporativo. Lo vamos a ver más adelante. En general, todas las empresas, por más que tengan un sistema muy precario de gobierno corporativo, tienen una dirección general, tienen un administrador único, es decir, que siempre tienen una modalidad de gobierno corporativo. Claro que se tiene que volver robusto, claro que se tiene que volver desarrollado para que realmente genere el impacto que tienen las organizaciones. Igualmente ocurre con la estrategia. Muchas veces llegamos a una compañía y les preguntamos a los clientes que cómo está su estrategia y nos dicen, las tenemos en la cabeza. Evidentemente no existe, evidentemente son muy débiles. Y entonces estos dos temas, el tema de la institucionalización a través del gobierno corporativo y de la estrategia, pues son temas que se tienen que fortalecer en las organizaciones. El 70% de las estrategias fracasan por problemas de ejecución o falta de alineación. Eso cuando existe realmente una planeación estratégica, pero en muchas ocasiones ni siquiera hay una planeación estratégica. Hay un plan de negocio, hay un presupuesto a veces, pero ni siquiera una planeación estratégica estructurada. Las empresas con gobierno corporativo robusto crecen 20 o 30% más rápido. Son estadísticas que permiten ver el impacto que tiene una gobernanza, un sistema de medición, un sistema de toma de decisiones, un sistema en que permita que realmente se gestionen las organizaciones como corresponde. La estrategia define el rumbo de la organización, el gobierno corporativo garantiza que se cumpla. Por eso es que cuando hablamos de estrategia con gobierno corporativo, estamos hablando realmente de los motores que hacen que las organizaciones se muevan. Entonces, en este webinar lo que queremos es conectar estos dos mundos de una manera práctica, de una manera concreta, para ver cómo es que las organizaciones realmente pueden avanzar. Vamos a empezar entonces hablando de gobierno corporativo. Y para hablar de gobierno corporativo, quiero presentar a Ileana Martínez. Ileana Martínez es la líder de nuestra práctica de gobierno corporativo. Es una abogada corporativista experta en los temas no solo de corporativos, de gobierno corporativo, pero además de cumplimiento y en muchas otras áreas de la práctica. Es miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial y tiene una amplísima experiencia no solo en los temas legales, sino en los temas de gobierno corporativo. Conjuntamente hemos desarrollado ya varios proyectos realmente muy importantes de gobierno corporativo. Así que, Ileana, adelante y por favor, cuéntenos este primer motor de las organizaciones que es el gobierno corporativo. Muchísimas gracias. Gusto en saludar a todos nuestros participantes en el webinar del día de hoy. Gracias, Francisco, y bueno, pues gracias también por la introducción.
vamos a hablar en primer lugar y muy rápidamente de qué es el gobierno corporativo. Y bueno, ya lo decía Francisco, de alguna manera desde que una sociedad se constituye tiene un gobierno corporativo cuando menos básico. Es decir, normalmente tenemos a los socios o accionistas de una empresa, tenemos un órgano de administración que regularmente en las escrituras constitutivas viene por un administrador único o en algún caso un consejo de administración y regularmente ya en la parte operativa existe un director general. Desde luego hay otros órganos, pero bueno, para enfocarnos el día de hoy en cómo es que todo este esquema va en la parte de la estrategia. Y bueno, definitivamente pues empezamos a hablar que los accionistas realmente son las personas que ponen esa inversión o ese dinero en la empresa para que empiece a girar la maquinaria. Sin los inversionistas, definitivamente, pues las empresas no pueden tener ese capital para iniciar sus operaciones. Es importante aclarar que en muchos casos, sobre todo en el caso de pymes, de empresas familiares, pues muchas veces estas ideas nacen de alguien que tiene que es el fundador, que es el principal accionista, y de ahí, bueno, pues empieza la operación. Pero esto no quiere decir que esta estructura inicial necesariamente deba de quedarse toda la vida, debe tener una evolución para que estas empresas que inicialmente nacen como negocios pequeños, incluso como empresas familiares, incluso a lo mejor ahora como una startup, tengan esta evolución y puedan crecer. Desde ese punto de vista, pues por eso es importante que los accionistas se queden inicialmente con esta idea de, pues, ¿qué va a hacer que mi negocio sea rentable? Y existen accionistas invitados, porque es una buena idea, del amigo, del compadre, del tío, de algún familiar, pero que no necesariamente conocen del negocio. Y puede ser que incluso el mismo dueño pues tenga la idea, pero no necesariamente tenga toda la idea de cómo iniciar el negocio. Y en esta parte, la parte de administración, la parte del consejo, es importante porque al final del día los consejeros, cuando estos consejeros tienen experiencia en ese negocio, son quienes se van a hacer cargo realmente de generar una estrategia para que estas compañías, pues al final del día tengan esta rentabilidad para los accionistas. Y por el otro lado, bueno, cuando el rol principal en el caso del director general, pues será precisamente ejecutar esa estrategia. Y bueno, precisamente las empresas deben de moverse bajo estos principios. Primero, tener un rumbo estratégico hacia dónde vamos. Muchas veces las empresas nacen con una idea, pero como digo, no necesariamente, si la idea no tiene un plan, no necesariamente se va a ejecutar y no necesariamente van a llegar a los niveles de rentabilidad esperados. Deben desde luego conducirse con un tema de ética e integridad en los negocios, el tema de honestidad y responsabilidad, como decíamos, que haya una buena administración y por eso decíamos también que es importante, muchas veces sí se constituye y ponemos a cualquiera que era el que iba pasando ahí o alguien conocido, alguien de nuestra confianza como administrador único, porque en ese momento decimos a él, pero eso no quiere decir que necesariamente esta persona ya de hecho pues pueda gestionar la administración. Por eso es que también hay que distinguir en este punto de lo que es tener un gobierno corporativo, que es cómo está la estructura en una escritura pública, en una constitutiva, y la otra, la operatividad. Y el buen gobierno corporativo se refiere precisamente a que, de hecho, no solamente en un papel, las personas que están operando la empresa sean las mejores y tengan el mejor perfil para ocupar las posiciones que van a llevar precisamente al éxito y rentabilidad de la empresa. Por otro lado, pues el principio de revelación de información es importante, el trato equitativo, la parte de conocer cuáles son los riesgos del negocio. ¿Por qué? Porque lo importante no es saber que todos los negocios al principio tienen riesgos, definitivamente. Un negocio cero riesgos, pues no conozco a la fecha ninguno, pero lo importante es identificar los riesgos que puede tener el negocio desde cumplir con mis obligaciones fiscales, como gestionar bien una nómina, quiénes son mis, en este caso, por ejemplo, mis competidores, cuáles son los riesgos del mercado y por el otro lado, tener un sistema que precisamente ponga esas contramedidas o contrapesas para gestionar esos riesgos. El tema de hoy muy importante también del respeto a los derechos humanos y bueno, bajo esto, pues la idea es lograr precisamente un tema de balance de pesos y contrapesos.
que sea un negocio con ética, que haya una posibilidad de gestión en los resultados esperados, que se alcance una reputación sólida por parte de la empresa que hace negocios con ética e integridad. Desde luego también, que se haga un plan de sucesión adecuado, sobre todo cuando estamos hablando de empresas familiares. Muchas veces el fundador es exitosísimo, pero no se planea precisamente la sucesión del fundador. Y eso al final del día, pues en muchos de los casos lo hemos visto, sobre todo en temas de empresas familiares, lleva a que un alto porcentaje de las empresas familiares ni siquiera sobrevivan a la segunda generación, lo cual pues es muy grave porque, bueno, ya ni siquiera hablamos de que en la tercera generación llegan muchas veces solamente un 10% de las empresas. Entonces, bueno, por ese lado también es importante y como decíamos, al final del día es también importante hablar de que cuando tenemos un buen gobierno corporativo, esto nos va a generar dos cosas, una generación de valor desde la empresa y desde luego para los accionistas, porque se va a ver como una empresa que vale, que es importante, que tiene una rentabilidad, pero sobre todo la trascendencia en el tiempo. Y a veces no le ponemos esta importancia, pero desde un punto de vista social hay que entender que al momento que somos empresarios, la realidad es que de nosotros dependen muchas familias, muchos trabajadores. Por eso es importante que logremos la conservación de la empresa. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Entonces, desde este punto de vista, es importante que hablemos eh, por qué es importante en el tema de los consejos. Los consejos es importante que en la medida de lo posible y sobre todo conforme va creciendo el negocio, contemos con consejeros independientes externos. ¿Por qué? Porque en los negocios hablamos de que de repente nos da una ceguera de taller, es decir, todos hacemos lo mismo, ya estamos enfrascados en la misma operación y el tener consejeros independientes nos da una visión externa sobre mejoras en el negocio, una visión, desde luego, que complementa la visión y misión del negocio. Por el otro lado, pues hay que fortalecer la disciplina estratégica, porque al final del día, el tener una estrategia, como decía Francisco, no es solamente que esté en la cabeza del fundador y que nadie la conozca. Desafortunadamente, esto es común. Nos encontramos que existe o nos hablan de que las empresas tienen una estrategia cuando en realidad la estrategia únicamente se reducen a KPIs. Pero es importante que la estrategia además no es un tema confidencial, es decir, la estrategia que tiene que alinearse con el resto de la organización y del negocio para que todos los trabajadores, incluso de manera individual, comprendan cómo es su aportación de manera individual en este componente global de la empresa. Y sobre todo cuando hablamos de compensación, también es un factor importantísimo porque el propio contribuidor individual va entendiendo de qué manera está él siendo un activo importante para la organización y evidentemente, pues cuando hablamos de compensaciones, pues es importante saber qué tanto he contribuido yo como trabajador o como empleado, como director dentro de una organización. Por el otro lado, bueno, pues esto también el gobierno corporativo nos ayuda a dar una transparencia y confianza pues a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros inversionistas, incluso cuando pedimos algunos créditos, hablamos aquí también de un tema de Prime, en el sentido de que, por ejemplo, aquellas empresas que tienen una certificación Prime de gobierno corporativo, pues se les ve obviamente por parte de la banca de inversión, en general la banca como una empresa que tiene una estructura y que tiene una organización sólida y obviamente las condiciones de préstamos mejoran muchísimo a cuando no se tiene un gobierno corporativo. Por el otro lado, pues hablamos de que se permite la continuidad del negocio, especialmente para las empresas familiares o en aquellas en donde ya el fundador está con estos planes de retirarse en un corto, mediano o largo plazo incluso. Y desde luego, pues también facilite la innovación responsable al poderse hacer la evaluación de riesgos y la viabilidad de nuevas apuestas en el negocio. Adelante, por favor, con el siguiente slide. Ya, ya lo tienes allí. No,
Ya, ahora sí, creo que está un poco lento el cambio por alguna razón. Y bueno, aquí rápidamente, pues lo que les decíamos, de alguna manera estamos hablando primero de los órganos de gobierno, que ya hablábamos de alguna manera en el tema de las asambleas de accionistas, que tiene que ver con la parte patrimonial, la parte del consejo de administración, que aquí desde el consejo, básicamente las principales funciones que tiene el consejo de administración son los temas de auditoría, de evaluación y compensación, la parte de finanzas y planeación, riesgo y cumplimiento. Y desde luego la estrategia, ¿no? Que más adelante Paco va a platicar sobre este tema y por qué es importante. Y la parte de dirección general, que como decíamos, si bien el director general como tal no es parte, en este caso, de lo que es el gobierno corporativo de manera formal, pero sí reporta al Consejo de Administración y sí tiene una vinculación importante, porque al final del día, al director general es a quien le compete finalmente implementar esta estrategia diseñada por el Consejo de Administración. Y entonces, bueno, pues al final del día, el director general pues tiene precisamente esta responsabilidad de traducir esta estrategia en planes ya ejecutables dentro de la operación. Eh, es quien se hace responsable de la operación del día a día, reporta avances al consejo y obviamente pues está encargado de dar los resultados. Es decir, sí tiene una relación muy cercana con el consejo de administración y por eso es que el propio consejo de administración es quien regularmente nombra al director general. ¿Por qué decimos que no? Muchas veces nos encontramos en las empresas familiares que el accionista es miembro del consejo, es el presidente del consejo de administración y es el director general, pero hemos visto que, como todo en la vida, o sea, tiene una evolución. No quiere decir que esté pésimo cuando eres una organización muy inicial, pero al final del día no es lo ideal cuando empiezas a crecer porque volvemos a lo mismo. El ideal es tener una delegación de funciones y roles específicos porque de otra manera lo que empieza a pasar es que no se marcan claramente estas líneas y funciones que deben de ser conforme al buen gobierno corporativo, como decíamos. Y entonces, pues parece que el mismo dueño es el que toma las decisiones, pero al final del día es el director general y entonces empiezan a generarse muchos conflictos, incluso en la operación, lo cual cuando nosotros logramos implementar esta institucionalización del gobierno corporativo, la realidad es que cuando lo hemos hecho con diferentes empresas, se empiezan a dar cuenta de la importancia de por qué el que es accionista tiene que jugar su rol de accionista, es decir, pedir un reporte de cómo está el negocio y cómo va a tener el ganancias. El consejo de administración precisamente gestionar la administración del negocio, pero no meterse a la operación. Y finalmente, sí, el director general es quien tiene que asumir esa responsabilidad de la operación del día a día del negocio. La que sigue, por favor. Con esta parte, Iliana, digamos que completamos el primer elemento, el primer motor, que es el de gobierno corporativo. Lo que hemos visto y lo que nos ha mostrado Iliana entonces es en qué consiste, cómo está estructurado y particularmente el rol que tienen los órganos de gobierno, fundamentalmente, que es no solo en estructurar la gestión y la gobernanza, sino además definir el rumbo estratégico. Aquí ya cambió la diapositiva. Ok, entonces entramos al segundo motor del que hablamos y es el de la parte estratégica. Hemos dicho que la estrategia va de la mano con el gobierno corporativo para asegurar que las organizaciones llegan a los resultados esperados. Y entonces vamos a hablar un poquito en línea con el concepto de gobierno corporativo y de gobernanza integral. Vamos a hablar de lo que significa la planeación estratégica. Y la planeación estratégica no es más que este proceso estructurado por el cual las organizaciones analizan, entienden en dónde están, analizan el punto de partida y fijan un rumbo a dónde quieran llegar, establecen una visión y una misión a partir de entender cuál es el negocio de hoy, quiénes son mis competidores y con base en ello se establece ese rumbo que se traduce en unos objetivos estratégicos que son los que van a permitir identificar si llegamos o no. Ese proceso inicial es lo que se llama la definición estratégica, es decir, marcar un rumbo estratégico que es la primera responsabilidad del Consejo de Administración que nos mencionaba Ileana. Entendiendo en dónde estamos y a dónde queremos llegar,
sin desconocer la realidad del entorno, de los riesgos, de las amenazas, de las oportunidades, pues el Consejo de Administración determina cuál es esa visión y para llegar a esa visión, cuáles son los objetivos estratégicos a los que deberíamos llegar. Cuando la organización ha hecho eso de una forma estructurada, decimos que la compañía ha establecido una visión concreta a través de una definición estratégica de a dónde queremos llegar. Típicamente las organizaciones lo que hacen es traducirlo, convertirlo en un mapa estratégico para que sea una manera cuantificable de ver esa visión para luego pasar a un proceso de ejecución y es decir, ver cómo efectivamente se lleva a la práctica toda esa visión estratégica a través de los proyectos estratégicos, a través de realizar y concretar los objetivos para que la organización tenga los resultados esperados. Pero este es el gran reto que tienen las organizaciones. Lo veíamos desde el principio. Básicamente el 70% de los planes estratégicos no se ejecutan. Y no se ejecutan no solo porque no sepamos cómo, sino porque además de eso es donde las organizaciones tienen las menores capacidades. Cuando se le pregunta a las empresas en dónde están sus mayores debilidades, están asociadas justamente en las áreas de ejecución estratégica. Por eso existen diferentes herramientas. La excelencia en la ejecución, que es el modelo que estamos presentando aquí, es una de ellas que logran que una planeación estratégica se convierta en una ejecución real que lleve a los resultados. Este modelo de la excelencia en la ejecución, el Execution Premium que mostramos aquí, es una de las herramientas que típicamente utilizamos para que las organizaciones no se queden en una definición estratégica, sino que efectivamente puedan ejecutar y gestionar esa estrategia. En estos 6 pasos, lo que básicamente las organizaciones hacen es formular la estrategia, es decir, definir un rumbo a dónde queremos llegar, que esta es la tarea típica del Consejo de Administración, traducir esa estrategia a un modelo ejecutable, que es el mapa estratégico, el mapa de ruta. A partir de eso, alinear a la organización, es decir, asegurarse que por debajo del Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo, la Dirección General y los diferentes niveles dentro de la organización están adecuadamente alineados con esa definición estratégica, que las operaciones y la asignación de recursos está alineada con esa estrategia, que las operaciones, es decir, todo lo que se hace en la organización, está debidamente alineado también con esa estrategia. Y entonces ahí decimos que la ejecución de la estrategia se está dando de una manera correcta en la organización. Y finalmente, en los pasos 5 y 6, el monitoreo y la evaluación permanente que nuevamente llega en cabeza de los comités de apoyo que soportan al Consejo de Administración, particularmente el Comité de Finanzas y Planeación, que tiene una visión clara de cómo se está ejecutando y monitoreando la estrategia para que permanentemente entonces la compañía vaya sabiendo cuál es el desempeño y cuál es el resultado que va teniendo esa estrategia. Y entonces a partir de ello se vaya actualizando, se vayan tomando las decisiones que corresponden. Es decir, es un modelo integral que permite desde la definición estratégica, pasando por la ejecución y la gestión, que en cada uno de estos elementos intervienen diferentes niveles del Consejo de Administración y de los diferentes órganos de apoyo. Por eso el tema de la ejecución es un elemento fundamental en todo este proceso. Ya les mencionaba el mapa estratégico como el elemento en el cual se traduce la estrategia. Este mapa tendrá que tener todos los indicadores, las metas tanto de mediano como de corto y largo plazo y lo más importante, las iniciativas. Son las iniciativas estratégicas que van a permitir que efectivamente esos objetivos se cumplan. Aquí va a ser muy importante que la administración de la empresa en cabeza de la Dirección General y el Comité Ejecutivo efectivamente implemente estas iniciativas y que el Consejo de Administración supervise que efectivamente los proyectos se van concretando a efectos de que al final del día realmente la estrategia se ejecute de una manera integral y la compañía obtenga los resultados y los beneficios esperados. Es a través de este proceso integral y de este seguimiento que se debe dar desde el más alto nivel de la organización, particularmente el Consejo de Administración, que la organización asegura que llega a los resultados esperados. Al final del día, lo que estamos hablando es que la estrategia se tiene que gestionar en la medida en que también se va monitoreando la organización de una manera integral para que desde la definición estratégica que se ha hecho,
y incorporando la operación y todos los procesos internos de organización, la empresa llegue al final del día al cumplimiento de los objetivos propuestos. Y allí decimos entonces que la gestión de gobernanza integral se está dando desde la fijación y determinación de un rumbo estratégico, la incorporación de la administración de la empresa al hacer la operación propiamente dicha y ejecutar el mandato que viene desde el Consejo de Administración para al final del día llegar a los resultados esperados. Este proceso de gestión estratégica integral y operativa es lo que permite que la organización cumpla con las expectativas y genere el valor esperado. Por eso, cuando nosotros decimos que el gobierno corporativo y la estrategia son los dos motores que mueven la organización, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una integración absoluta y que las responsabilidades del consejo con las responsabilidades de la dirección general, que ya las repasamos, estén lo suficientemente integradas para que la definición de rumbo y la ejecución estratégica se den preservando todos los elementos de control, de seguimiento que tienen que hacerse para que al final del día la rendición de cuentas, los sistemas de control interno, los sistemas de control estratégico se den y la organización pueda cumplir con los objetivos esperados. Es fundamental que la estrategia esté debidamente alineada, que esté debidamente monitoreada y que el seguimiento se haga a los niveles correspondientes, de tal manera que el resultado final sean los objetivos de generación de valor, sean los objetivos de desarrollo, de reputación, de retención de desarrollo personal, es decir, los diferentes objetivos que desde el punto de vista de negocio se plantea la organización como resultado de una gestión integral, de una gestión estructurada que viene como parte de una gobernanza corporativa establecida. Hemos querido compartir con ustedes un caso de éxito, algún trabajo que hemos hecho dentro de las múltiples compañías con las que hemos trabajado y que de alguna manera resume algunos de los temas que hemos planteado. Cuando lo dijimos desde el principio, cuando llegamos a trabajar con un cliente, nos encontramos con la necesidad de trabajar en su institucionalización, es decir, en la implementación del modelo de gobierno corporativo, pero también en la necesidad de fortalecer su proceso de planeación estratégica para que no solo nos quedemos en la definición de una expectativa, sino en el logro de los resultados. Lo que les vamos a resumir es algunos de los elementos y más bien los vamos a comentar. Obviamente por razones de confidencialidad no podemos colocar ni cifras ni el nombre de la compañía, pero sí les vamos a comentar algunos de los elementos. Y aquí, Ileana, te pido que me acompañes en algún comentario, porque este proyecto lo manejamos los dos y vimos muchas cosas en el proceso de trabajo con esta organización, pero queremos compartirles algunos de los elementos más importantes que vimos y que nos parece que son los elementos centrales de lo que significa ver una organización bajo la perspectiva de la gobernanza y de la planeación estratégica. Esta es una empresa familiar, y ahorita les digo por qué es familiar, que tiene más de 30 años de operación, está en el sector industrial, es una organización exitosa desde el punto de vista financiero por el nivel de rentabilidad, por el crecimiento que ha tenido, pero con serios problemas en la operación, en su gestión y particularmente en los temas de sucesión y confianza familiar. Es una empresa familiar porque a cargo de la organización están unos hermanos, dos hermanos, pero además en la administración de la organización hay hijos de estos hermanos que ya hacen parte del cuadro directivo de la organización. Entonces tenemos, digamos que la combinación perfecta. Arriba en la dirección hermanos que tienen una combinación de responsabilidades de dirección sin que se hubiese estructurado un consejo de administración oficialmente y abajo en la operación hijos en la posición de dirección sin que tampoco se haya estructurado una responsabilidad lo suficientemente clara y definida. De tal manera que tenemos una mezcla de responsabilidades, de niveles, sin una responsabilidad clara de operación. La organización ha sido o fue bastante exitosa gracias a su producto, a su calidad, al posicionamiento en el mercado. Pero lo primero que cuando conocimos esta organización pensamos es
esta compañía después de 30 años, ¿dónde podría estar si hubiese estado institucionalizada? Si además de eso hubiera tenido una estructura de operación adecuada, si hubiese tenido una estrategia. Esta era una empresa de las que les comentaba al principio que cuando les preguntábamos dónde estaba su estrategia, cada una de las personas que hablábamos tenía una estrategia diferente en su cabeza. Cada quien creía que tenía un plan estratégico diferente y en realidad lo que tenía era alguna idea de lo que debería ser en su unidad, bien fuera en la unidad comercial o en la unidad de manufactura o en la unidad administrativa financiera, pero no realmente una claridad desde el punto de vista estratégico de la organización. Con esta empresa trabajamos cerca de un año y medio. Empezamos con un proyecto de institucionalización, armando una estructura que permitiera ir implementando las mejores prácticas de gobierno corporativo desde el elemento más elemental, si se quiere, desde el punto de vista del gobierno corporativo, que es el funcionamiento de una asamblea de accionistas que se constituyera como tal, que se reconocieran quiénes eran accionistas y quiénes simplemente eran miembros de familia, pero no necesariamente accionistas. La constitución de un consejo de administración con una figura que fue muy difícil que se aceptara y era la de consejeros independientes, es decir, personas independientes de la familia, con conocimiento, con estructura, pero que fueran aceptados por los miembros de la familia por su trayectoria, y que pudieran realmente aportar unos protocolos de trabajo y de relación y la constitución de un comité ejecutivo que realmente tuviera una claridad en términos de alcances, de responsabilidades, unos protocolos de manejo y resolución de conflictos no solo dentro de los elementos de los, digamos, a nivel de consejo de administración, sino también a nivel del comité ejecutivo, por lo que habían miembros de la familia involucrados allí y un proceso estratégico cuando ya se quería entrar al proceso de operación de los órganos de gobierno. Fue absolutamente evidente la necesidad que se estructurara un plan estratégico y se convirtiera en la guía del parte del Consejo de Administración y fuera también la forma de medir y de orientar a la administración de la compañía en términos de los resultados. Fue un proceso difícil, difícil porque en una organización de esta naturaleza cuesta mucho que lleguen unos consejeros independientes a retar lo que la organización y lo que los miembros de la familia ya conocían y sabían y que aceptaran, por ejemplo, que lo que había no era un plan estratégico, sino que se tenía que estructurar, que, por ejemplo, se cambiara todo el sistema de incentivos del equipo comercial y que estuvieran alineados con objetivos estratégicos y no a incentivos particulares identificados por cada uno de los directores de unidades que pensaban que lo que ellos creían era lo más importante. Un proceso de seguimiento permanente, en este caso fue trimestral, con la instauración de una oficina de la gestión de la estrategia que permitiera realmente una medición del desempeño y entender cómo iba evolucionando la organización. Un año y medio después, además de entender el proceso de institucionalización lograda, y de ver cómo los órganos de gobierno efectivamente empezaban no solo a tomar el control y el fijar el norte de la organización, sino que además de eso, desde el punto de vista de operación y de resultados, empezaba a verse desempeño significativamente distinto, un crecimiento superior al que se tenía, unos indicadores de eficiencia medidos no solo por rentabilidad, sino por la utilización óptima de recursos. Un tema que fue muy importante, que fue la retención de clientes, y aunque no aparece aquí, una mejora en los niveles de engagement del personal cuando veían que y sentían que trabajaban para una empresa mucho más estructurada, mucho más organizada, eh, realmente llevó a que esta familia y que estos accionistas entendieran que un proceso de institucionalización, que además de eso se soporta en una fundamentación estratégica de negocio, pues permite un desempeño significativamente superior al que ellos pensaban que ya era óptimo y que no podían llegar más allá. Es efectivamente la demostración que una organización estructurada, manejada profesionalmente, sin duda permite exceder desempeños, mejorar resultados y al final del día generar valor. No sé, Ileana, si quieres comentar algo más
general sobre el proceso en una compañía como estas, luego de hacer una intervención como la que tuvimos. Sí, sin duda, lo que comentabas, Francisco, siempre entendemos que al inicio del proceso hay como escepticismo, ¿no? Esto creo que es algo que es importante saberlo porque lo entendemos. Siempre hay diferentes situaciones de escepticismo, oye, va a funcionar. ¿Por qué traer gente nueva si hemos funcionado bien? ¿Cómo aseguramos que efectivamente el cambiar el modelo de negocio verdaderamente va a tener los impactos positivos que nos están diciendo? Pues la realidad es que cuando empiezan a vivir el proceso, se dan cuenta de por qué era importante la institucionalización. En muchos casos, sobre todo en el caso de empresas familiares, y pues, no es una excepción el caso que comenta Francisco, pues incluso mejoró la relación familiar porque llegó un momento en donde era tal la tensión de las discusiones que hasta se llevaban a la casa, ¿no? Y al poner este modelo de institucionalización, bajó la presión también porque se entendió cómo había que llevar el tema de las discusiones, de qué manera incluso profesionalizar las discusiones, y esto ayudó muchísimo también para que la toma de decisiones fuera muy clara, a quién le correspondía. Por el otro lado, cómo debían hacer estos procesos de discusión, el tema de tener agendas ayudó muchísimo porque no se metían los temas ni se traían temas que eran fuera, digamos, del negocio o que no tuvieran que ver la relevancia en ese momento para el negocio. Entonces, fue de las cosas que después de un tiempo, desde luego, pues los propios accionistas reconocieron que había sido una de las grandes mejoras del proceso, esta institucionalización, porque definitivamente, pues, al tener más orden, al tener estructura, al tener agendas, al tener una forma de cómo discutir los temas, definitivamente les permitió, por un lado, quitarse vicios del pasado, pero por el otro lado, también avanzar mucho más alineado a la estrategia que tenía la organización y empezar a ver los resultados positivos. Así es, sin lugar a dudas, es un efecto de cambio real y de evolución real en la organización. Antes de abrir para posibles comentarios o preguntas que puedan tener ustedes, déjenme encerrar con un comentario que tenemos aquí que hizo parte de la invitación que hicimos. Creo que se me fue ya la proyección. Antes de abrir a las preguntas, quiero cerrar con este pensamiento que planteamos desde que hicimos la invitación y lo quiero leer tal cual. En A-Level Consulting sabemos que la gobernanza corporativa solo genera valor cuando impulsa la estrategia y que la estrategia solo se sostiene cuando tiene un gobierno corporativo sólido detrás. Estamos absolutamente convencidos que un gobierno corporativo es eficiente y genera el impacto desde el punto de vista de profesionalización e institucionalidad cuando realmente hay una estrategia de negocio detrás que puede ser ejecutada, manejada y controlada de tal manera que al final del día las organizaciones puedan llegar a los resultados esperados. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por participar con nosotros. Y pues abro a cualquier inquietud, comentario o aporte que tengan ustedes. Bienvenida a cualquier inquietud. Paco, tenemos aquí algunas preguntas en el chat, si quieres podemos irlas comentando. Adelante, por favor. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál es el revenue anual que una empresa familiar debe tener para poder acompañarla en un proceso como el que se presentó. Ujú. Y cuáles podrían ser dos o tres indicadores adicionales para que una empresa califique a este acompañamiento. No sé si quieres contestar tú o empezar tú con la respuesta. Es que no te escuché al principio, perdóname, Ileana. Dice que cuál es el revenue anual que una empresa familiar debe tener para poder acompañarla en un proceso como el que se presentó el día de hoy. Ok, interesante la pregunta. En general, el gobierno corporativo aplica para cualquier organización independientemente de su tamaño. Evidentemente, el tamaño tiene que ver con la complejidad y con la necesidad de institucionalización que tenga. De hecho, hay muchos startups que desde el principio establecen un modelo de gobierno corporativo, entre otras cosas, para que las decisiones que desde el principio se vayan dando de una manera adecuada. Nosotros en la práctica hemos tenido clientes que con negocios
desde los alrededor de 80, 100 millones al año, ya tienen un nivel de complejidad que permite hacer un trabajo profundo de diseño de una estructura de gobierno corporativo, pero sobre todo con el tema de estrategia. Pero como concepto, el gobierno corporativo para las organizaciones es independiente de su tamaño. Es más un concepto de cómo se debe trabajar y de cómo se debe estructurar. Sí, aquí también nos hablaban, nos pregunta que si podrían ser dos o tres indicadores adicionales para que una empresa califique este acompañamiento, pero de alguna manera ya lo mencionabas. Es decir, no es que haya indicadores de si una empresa debe tener un buen gobierno corporativo. Todas las empresas en principio deben de tener un buen gobierno corporativo. Como explicábamos, el tema es cómo se estructura desde la fundación de la empresa para que efectivamente conforme vaya creciendo también se vaya adaptando el modelo de gobierno corporativo que va a hacer mucho más eficiente las operaciones de la empresa. Es decir, no hay un solo modelo y no está marcado por el revenue de la empresa. Es más bien que, sí, definitivamente, mientras más grande la empresa, mucho más importante será que cuente con el gobierno corporativo adecuado, precisamente para obtener eh, una mejor toma de decisiones, un mejor modelo de control en el tema de políticas, procedimientos, pero por el otro lado, pues definitivamente también tener esta situación de, por ejemplo, en el caso de un financiamiento, pues que se tenga mayores planes de financiamiento Así es. para un posible crecimiento, expansión, exportación y demás. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta de las del chat, son todas las que tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera abrir su micrófono o puede levantar la mano como gusten. Buenas tardes. Odín Dimas de este lado. Hola, Adelante, Odín, buenas Odín. tardes. Gracias. En la práctica, ¿cuál ha sido el sector comercial con mayor aceptación o mayor integración en este tipo de esquemas, de prácticas de gobierno corporativo? Pues mira, yo te diría, a reserva de lo que también te conteste Francisco, pero de entrada yo te diría que no hay un sector particular, pero sí te puedo decir un tipo de empresa que es normalmente el que busca más este tipo de asesorías y son empresas familiares. Empresas familiares y empresas que cotizan en bolsa. Son dos, te diría, los mayores sectores. ¿Por qué? En el caso de las empresas familiares, porque lo que comentábamos hace rato, sobre todo ya cuando empieza a haber esta crisis de, oye, es que el fundador se quiere retirar o el fundador ya quiere tener una vida más relajada, pero no entiende cómo puede dejar el negocio, porque puede ser que los hijos estén interesados, pero puede ser que los hijos no están interesados en el negocio. Entonces ahí se empiezan a preocupar de cómo puedo de alguna manera despegarme de una manera lógica, razonable, con tiempo, con una estructura que me permita seguir gozando de mis beneficios como accionista, pero ya no quiero estar todo el tiempo en la operación, quiero vivir mi vida, quiero viajar con mi esposa, en fin, ¿no? O un tema de sucesión, como decíamos, ¿no? En algunos, en el peor de los casos, cuando se presenta una crisis, muere el fundador y entonces ahí se quedan los herederos, donde pues al final del día nunca se metieron al negocio, nunca entraron al negocio, pero están queriendo entender ahora cómo operar el negocio. Entonces también, en este caso, pues el tema de formar un consejo, alguien que les ayude, pues no es la mejor situación porque otra vez los tomas en una situación de crisis, por eso es mejor operarlo desde antes, ¿no? Y como te decía, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, porque la propia ley del mercado de valores sí te pide que tienes que cumplir con un cierto nivel de gobierno corporativo y ciertas reglas del gobierno corporativo. Entonces, empresas que también cotizan en bolsa, pues son desde luego candidatos primarios para cumplir con este tema de gobierno corporativo. Así es, Ileana. Tal vez solo le agregaría algún tipo de empresa que o está en la búsqueda de levantamiento de capital o levantamiento de deuda, o que además es proveedora de compañías que les exigen un nivel de institucionalización para ser proveedoras de compañías más grandes. Pero realmente no hay sectores donde veamos que de preferencia pueden ser más proclives a estar en un nivel de institucionalización determinada.
Ok, lo que pasa es que en el mercado en el que he estado, normalmente lo que te piden son las ISOs, o sea, la trinorma, COP 9001, 14001, 45. Ahorita se está solicitando más la 37001 de anticorrupción, ¿ok? Pero el esquema precisamente de ya un gobierno corporativo como tal todavía no suena, aunque sí, sí lo he visto. Sé que tanto las de bolsa como las SAPI, o sea, las previas a la bolsa como tal, ¿no? Pero, pero creo que debe, por eso preguntaba si había algún tipo de mercado específico o una empresa atractora, un mercado que por el mismo hecho del negocio tenga estos tipos de regulaciones, porque acá las regulaciones son más como para participar en licitaciones fuertes, debes tener estas normas, pero no piden precisamente lo del gobierno corporativo aún. Algo Es como tal correcto, lo están es correcto, pidiendo pero si me, con ajá, Aquiles. claro, a ver, si me Adelante. permites, creo que sería interesante este tema que comentas del ISO 37000. Uno, sobre todo en el tema de cumplimiento. A ver, muchas veces el tema de cumplimiento creemos que es algo que hay que delegarle al de recursos humanos, al de legal, al de ambiental, alguien que esté medio desocupadillo para que lo tome, ¿no? La realidad es que el tema en este caso de cumplimiento, y precisamente también la misma norma lo determina, es que hay una responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración en la gestión de riesgo y cumplimiento. Entonces, el simplemente decir, no, es que sí tenemos cumplimiento, pero pues esto no es un tema que vea el Consejo, al final del día, si algo llega a pasar, es responsabilidad de los consejeros, hasta desde un punto de vista penal, el que no lo tomen dentro de un consejo. Entonces, no es que la normativa no te lo pida, o sea, al final del día es como parte del deber fiduciario de un administrador o de un consejo de administración, el que precisamente parte de este compliance, pues esté reportado. Por eso también dentro de los comités que existen en lo que es el consejo de administración, está precisamente este comité de ética o el comité de riesgo y cumplimiento. Entonces, lo que muchas veces le decimos a los clientes, el que tú tengas un tema de compliance eh, solamente asignado a tu área jurídica, a un área de cumplimiento, a un área ambiental, a un área de recursos humanos, pues es como si tuvieras nada más una pata en una mesa, pero en cualquier momento se tambalea la mesa, porque no le estás dando la seriedad desde el Consejo de Administración, que es quien debe de marcar precisamente esas pautas de la gestión de riesgo y cumplimiento. Por eso es que a veces se confunde como que no, es que no es obligatorio, no, es que sí es, porque es parte del deber fiduciario de los consejos de administración o del administrador único. Así es. Ok, ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues agradecerles a todos su participación en este webinar. Programaremos otros en los que continuaremos la discusión de los elementos que tienen que ver con el gobierno corporativo y la estrategia. A todos, muchas gracias por su participación y nos veremos en uno próximo. Gracias, Iliana. Hasta luego, gracias a todos. Buena tarde, hasta Buena luego. tarde. Buenas tardes a todos.